Ser fieles a la iglesia, en definitiva, porque Santo Tomás y la suma teológica son algo parte de la iglesia ha recomendado tantas veces. Entonces, bueno, eso te forma la cabeza de tal manera, te hace transmitir de tal forma. Incluso el pensamiento de Santo Tomás es un pensamiento muy combativo. Si no me doy cuenta de que si no digo las cosas bien y fuerte, en el sentido claro, nos pasan por arriba, y no a nosotros, sino a Jesús. Y después que se trata de un don de Dios, o sea, no tengo ninguna, así como uno no tiene que tener vergüenza de decir, bueno, yo tengo un deseo de ser santo, tengo un deseo de ser santo, punto, no digo que lo sea, eso me lo dio el Señor, si yo no lo acepto, es humildad, eso no es falsa humildad. Desde que Dios se hace hombre, eleva la naturaleza a una sola naturaleza por la gracia, no alcanza lo humano, no alcanza, sino para qué si el verbo se encarnó. El Papa Juan Pablo II decía, en los tiempos de dificultad o de crisis de la Iglesia, el deber de la santidad es aún mayor. Bernanos decía que si no nos damos cuenta que el mundo moderno, Bernanos murió, no sé, a los 70 años, es una lucha constante, consiste en una lucha constante contra nuestro mundo interior, nuestra vida interior, es que no estamos entendiendo nada. Entonces el juego no es una cosa de poca importancia, es aquello por lo cual Jesús derramó hasta la última gota de su sangre, que son las almas. Bienvenidos a este nuevo espacio cultural llamado A Tiempo y a Destiempo. Hoy estamos con el padre Gustavo Lombardo. Gracias, padre, por acogernos en su parroquia. A ti, Ignacio. El padre Gustavo es sacerdote católico, argentino, del Instituto del Verbo Encarnado y está en Manresa de misión. Efectivamente, así es. Padre, ¿cuánto tiempo lleva de misión aquí? Llevamos un poquito más de 4 años. O sea, la congregación desde 2007 que estamos aquí. ¿Y en qué consiste la misión en Manresa? La misión en Manresa, bueno, como tenemos aquí parroquias, 2 parroquias, siempre es la vida parroquial. La misión se hace por medio de la vida parroquial y también por medio de las actividades propias. Cuando un obispo pide a una congregación que se haga cargo de una parroquia, a una orden religiosa, le está pidiendo también que obviamente lo haga del modo que lo sabe hacer, ¿no? Porque si no sería un sacerdote diocesano el que estaría, ¿no? Entonces cada orden tiene sus cosas propias dentro de la catolicidad, obviamente, y en ese sentido entonces, bueno, tenemos algunas cosas propias, no sé, la importancia que le damos a la celebración digna de la Santa Misa, la importancia a los ejercicios espirituales, que a veces no los hacemos exactamente en la parroquia, sino en otro lado por acá cerca. Hay cosas propias nuestras que digo, tengo que hacerlo para ser fiel a lo que Dios quiere para mí en cuanto misionero de esta congregación y lo que el obispo ha querido al llamarnos a estar aquí en Manresa. Y bien, nuestro fundador, que es el padre Carlos Miguel Vuela, que falleció hace un poco más de año y medio, es como que ha tomado de otras espiritualidades y otros carismas un poco lo mejor que él ya conocía. Así fue como Dios le pidió que empezara con esto, ¿no? Que nosotros somos muy marianos, muy de San Luis María y de Montfort, ¿no? Siempre tratamos de la espiritualidad mariana nuestra, de la consagración a la Virgen. Tratamos entonces en las parroquias donde estamos que la gente se consagre a la Virgen, ¿no? Y bueno, obviamente también la Eucaristía, ¿no? Está dentro de nuestros grandes amores. Recién nombré la Santa Misa, pero todo lo que se pueda hacer en orden a que Cristo sea más conocido y amado en el Santísimo Sacramento. Entonces, por ejemplo, aquí en la parroquia, de hecho aquí exactamente aquí debajo, estamos aquí en el primer piso. Como bien sabes, tenemos la capilla de oración perpetua hace 3 años, que también es una gran alegría, un gran consuelo. Bueno, y después, obviamente que tampoco no es tan propio nuestro, pero en definitiva siempre tratar de hablar la verdad con toda la caridad que se pueda, pero no esconder la verdad, no adaptarse, no endulzar los oídos con cosas que bien, a veces no son tan ciertas, o decir solo una parte de la verdad, que ya también es traicionar el mensaje del Señor. En este sentido, digamos, yo tengo aquí una gran alegría, hace poco que la tengo en físico, la Suma Teológica de Santo Tomás, que obviamente nuestro fundador ha insistido mucho siempre, ¿no? En ser fieles a la iglesia, en definitiva, porque Santo Tomás y la Suma Teológica son algo parte de la iglesia ha recomendado tantas veces. Entonces, bueno, eso te forma la cabeza de tal manera, te hace transmitir de tal forma. Incluso el pensamiento de Santo Tomás es un pensamiento muy combativo. Uno se imagina en la Edad Media
una tranquilidad, todo. No, había unos combates intelectuales, doctrinales muy grandes y él era una persona súper equilibrada, súper tranquila, santo, pero también gran amante de la verdad y de Jesucristo. Y entonces, ¿no? Donde tuvo que defender, por ejemplo, su orden, la defendió con dientes y uñas. ¿No? Entonces también eso, transmitir la verdad de una manera combativa, en el sentido de que, bueno, estamos en un mundo que Jesús no es amado para nada, y en esta Europa en la que nos encontramos es bastante claro, ¿cierto? Entonces, si no me doy cuenta de que si no digo las cosas bien y fuerte, en el sentido claro, nos pasan por arriba, y no a nosotros, sino a Jesús, es que no estoy entendiendo la realidad, ¿no? Porque esto, por eso es misión esto, ¿no? No estamos en una cristiandad, ni mucho menos. Ha tocado muchos temas, sí. Padre, muchos. No, muy bien, porque intentaremos entrar en todos ellos, ¿eh? El tema de la formación, el tema mariano, la importancia de ser mariano hoy. Sobre todo, antes del tema de la misión, ¿qué ha visto usted cuando ha llegado a España? No sé, me imagino usted estaba en Argentina y dice, voy a misionar a tierras españolas, a Manresa, que es tierra ignaciana, ¿no? Por excelencia también. ¿Qué se ha encontrado? No venía en el sentido que creo que lo estás tratando de decir, muy esperanzado, porque ya había estado en Europa una vez y también estamos en Argentina, pero el mundo está muy globalizado y uno sabe un poco lo que pasa en otros lados. Entonces, en ese sentido no me sorprendí demasiado de lo que me encontré. Vivimos en una Europa ya muy descristianizada, al menos en algunas partes, unas partes más que otras, y hay bastante presencia musulmana, ¿no? En donde encuentro yo me tengo que recordar a veces que estoy en Europa, ¿cierto? Porque un poco por el ateísmo. Sobre todo en las zonas en las que estamos exactamente ahora, donde ¿no? estoy yo, incluso en este barrio. Entonces, pero un poco algo conocía, y otro poco también es que, Dios, para todo el mundo es igual, donde te manda a hacer algo, Dios te da las gracias necesarias. Entonces las gracias necesarias también, en este caso, nosotros, de poder adaptarnos. Y entonces también en ese poder adaptarnos es, tampoco te llevas grandes sorpresas, digamos. O sea, Dios te va preparando y bien, o sea, me encontré un poco lo que me esperaba encontrarme, si se quiere, y después, que de algún modo, entonces, ya hablaremos del tema, supongo, pero como mucho de mi apostolado también es por los medios de comunicación, en ese sentido, también eso es una cosa que continúa, vaya donde vaya. Y el contexto no importa tanto, digamos, porque se transmite la verdad hacia afuera, y en ese sentido también San Ignacio y la Santa Cueva aquí era un plus, y sigue siendo un plus muy grande, digamos, porque es un lugar histórico en todo el mundo, lo que hizo San Ignacio aquí, y Manresa sigue siendo Manresa por eso, ¿cierto? Entonces, más allá de todo, se puede aprovechar muchísimo, sí. Muy bien. Y cosas propias del carisma, de su realidad eclesial, del Instituto del Verbo Encarnado, Padre. Bien. ¿Qué lo caracteriza o qué lo particulariza respecto a otros movimientos de la Iglesia? Bien. Alguna vez le preguntaron a nuestro fundador cuál era la identidad, y él dijo, nuestra identidad es que somos católicos y vamos a morir católicos, ¿no? Como diciendo, a ver, todo movimiento, toda cosa toda realidad que Dios suscita, toda inspiración de una orden religiosa, estamos todos dentro del marco de la catolicidad. Digo, parece una cosa muy obvia, yo no entiendo, lo entiendo yo, no que lo comentó él, pero tenemos cosas que no son católicas dentro de la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces, bien, en el sentido no hay nada nuevo. Jesucristo, la Santísima Virgen, la Eucaristía. Bien. Por otro lado, claro que si Dios suscita una orden religiosa, tiene un porqué, porque ve que hace falta en este momento de la historia para una X situación. Entonces, bien, por un lado, lo que decía recién, nuestro fundador, digo que tampoco no es una cosa nueva. Uno dice los salesianos, ¿no? San Juan Bosco, son salesianos, ¿por qué? Por la gran devoción que tenía él a San Francisco de Sales. Entonces, no es lo mismo San Benito del siglo IV, que están haciendo, que claro, es él el primero en muchas cosas, por así decir, con la tradición y todo, pero que una orden que nace en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me parece para nada malo, al contrario, ¿no? Incluso lo he escuchado decir a nuestro fundador, decía, de la Santísima Virgen, ¿qué voy a decir yo mejor que San Luis María? ¿Qué voy a enseñar? ¿No? Entonces, muchas cosas que él ya vivía como sacerdote diocesano,
los ejercicios, que descubrió su vocación haciendo ejercicios de San Ignacio, que los predicaba, la devoción a la Santísima Virgen, bueno, su amor por Santo Tomás, ¿no? Todas esas cosas, bien, incluso, no sé, nosotros, bueno, el fin nuestro es evangelizar la cultura, ¿no? Ese es, y la cultura es una cosa muy amplia, ¿no? En definitiva, es como, sí, el reinado social de Cristo dicho de otra manera, ¿cierto? En cuanto que Cristo llegue a todo, que es lo que siempre ha querido el Señor, ¿no? Lo que no es asumido. El padre Abuela suele citar, no me acuerdo nunca el autor, pero es un autor de los primeros siglos, no sé si es padre de la iglesia o no, pero lo que no es asumido no es redimido. ¿Sí? Donde Cristo no está, no hay redención. Y si no hay redención, hay pecado. Y si está el pecado, el que manda es el otro, ¿no? El enemigo. Entonces, bien, digo, evangelizar la cultura, una cosa muy amplia, pero nuestro fundador había vivido muchas cosas ya en este aspecto. Por ejemplo, nosotros tenemos parroquia, damos clases en universidades, escribimos libros, digo, cada cual hace lo que le va tocando, lo que estamos en África, en China, en Gaza, en Rusia, las misiones más difíciles. El padre Abuela nunca dijo que no. Y por otro lado tenemos hogares de niños con problemas con discapacidad, porque hay una parte de la cultura que no se evangeliza sino de esa manera, ¿no? Hay partes que si no llegas, y él tenía me acuerdo de esto porque también él lo vivía, tenía un vecino que odiaba a los curas, siempre le hablaba mal de los curas, y él siendo seminarista, o sea, años de fundar, lo llevó a Claypole, un hogar de niños discapacitados en Argentina, de Don Orione, y conoció eso y nunca más criticó a la iglesia, nunca más, y solamente decía cuando lo veía, qué trabajo que hacen los curas, ¿no? Entonces, ella venía con muchas cosas, claro, el Dios, la gracia y la naturaleza, o sea, la gracia lleva trabajando en su naturaleza, predisponiéndolo para que cuando recibió la gracia fundacional, muchas cosas él ya las traía, ¿no? Y dentro de esas, una no menor, es el amor a San Juan Pablo II, que es nuestro padre espiritual, ¿no? Tanto por lo que nos ayudó, como por su magisterio, ¿no? Nuestro fundador hasta el año 2000 había leído todo lo que había publicado el Santo Padre, ¿no? Hay muchísimas, más de 1100 citas de él en nuestro derecho propio, ¿no? Entonces también eso nos marca mucho, y es más, la evangelización de la cultura, esa frasecita o inculturación del evangelio es de él, de Juan Pablo II. Sí, una cosa que sorprende siempre del Instituto del Verbo Encarnado, al menos a mí, cuando os conocí y cuando veo pues, lo que hacéis y demás, son dos cosas. Primero, la buena formación que tienen, están bien formados, muy bien formados, es decir, tienen la doctrina católica de siempre, digamos, y no tienen problema en transmitirla. Y luego el número de vocaciones de gente joven que abrazan pues, la vida sacerdotal, la vida consagrada. Estas dos cosas a mí me sorprenden muchísimo. ¿Cómo las podemos explicar? Y es que van absolutamente de la mano. O sea, porque la buena formación te lleva a conocer la verdad y a transmitirla. Y es la verdad la que atrapa, la verdad la que engancha, la verdad la que... Incluso las verdades que aparentemente serían, desde el punto de vista humano, repelentes, ¿no? Como por ejemplo la verdad sobre la cruz. Nuestro fundador decía siempre, ¿no? ¿Por qué tenemos vocaciones? Porque no vaciamos la cruz de Cristo. Porque así lo decía en una entrevista que habían hecho, me acuerdo, porque además que estaba yo ahí detrás de cámara, la escuché varias veces. Si alguno quiere entrar en nuestra pequeña familia religiosa, le decimos, mirá mi hijito, esto viene una frase argentina, mi hijito, ¿no? Aquí te van a perseguir, dice, somos enviados como ovejas en medio de lobos. O sea, la cruz es la cruz de Cristo. Y claro, uno dice humanamente, mejor presentar una cosa más. No, porque no estamos vendiendo un producto. Y Jesús dijo, ¿no? Cuando sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Entonces, la verdad en general atrae, y la verdad en general implica, la verdad en particular, Jesús tal cual es, Dios y hombre, por eso el misterio del Verbo encarnado para nosotros es tan importante, todo Dios y todo hombre, pero una sola persona en dos naturalezas, con todo las gracias crísticas, lo que se habla ahora, como el Cristo cósmico, todo lo que la progresía, que ese Cristo no atrae a nadie, porque no existe, es un invento del progresismo. Y dentro de eso, Jesús en la cruz. Claro, la resurrección y todo, pero eso viene después. Tengo que encarar la cruz. Y bueno, y esto también implica, aunque parecería mentira, una alegría muy grande, ¿no? Que es lo que a muchos también llama la atención, que está un poco expresado en lo que dices de la juventud y demás. A mí lo que me llamaba la atención cuando conocí, porque claro, uno
a veces se tiene un poco como de escrúpulos de hablar de tu familia como si fuera una cosa así, un triunfalismo. Y dice, bueno, pero a ver, primero que yo nunca no nací en esta congregación, yo tuve que hacer el discernimiento y también a mí me convenció. Y después que se trata de un don de Dios, o sea, no tengo ninguna, así como uno no tiene que tener vergüenza de decir, bueno, yo tengo un deseo de ser santo, tengo el deseo de ser santo, punto, no digo que lo sea, eso me lo dio el Señor, si yo no lo acepto, es humildad, eso no es falsa humildad. Lo mismo entonces, o que tú no pudieras decir, no tengo una hermosa familia. Ignacio tiene 5 hijos, una hermosa familia. Bueno, ¿qué tiene de malo eso? Es un don del Señor, es una gracia enorme. No es que no me estoy regodeando, es aceptar y dar gracia a Dios y alabar a Dios en lo que digo. Entonces, bueno, cada religioso tiene que, de su congregación, tiene que decir que la ama, que es hermosa, y por qué, ¿no? Es parte. Entonces, en el caso de esto, volviendo a lo que a mí me llamaba la atención, es ver por un lado la alegría muy grande, y una alegría incluso jocosa, digo, no tenemos ¿no? Después de los festejos, la misa o un festejo, y ahí lo que llamamos en Argentina, entre nosotros, un divague, que es un show, un sketch, una cosa muy, hay algunos son muy graciosos, realmente te reís mucho y disfrazado, además. En ese momento, por otro lado, un rato antes, que siempre es antes, la misa, una solemnidad única, ¿no? Que yo no había visto. O sea, no, distinguir, así como Jesús es Dios y hombre y no está mezclado, distinguir. Estamos rezando, esto es la liturgia, esto es sagrado, aquí, esto no es broma, digamos, aquí no es para reírse, aquí tenemos que entregarnos con Cristo que se está entregando en el altar por nosotros. Bien, terminó esto y con toda la alegría de eso, porque da alegría alabar a Dios, adorar al Señor, nos divertimos sanamente y nos divertimos bien. O sea, no vamos a poner un canto gregoriano en la comida, porque no, ahí eso a mí me llama mucho la atención. O sea, el mismo seminarista que estoy viendo aquí arriba de este señor haciendo estas pavadas, me están haciendo reír mucho, el mismo que vi hace media hora al lado del altar sirviendo con una seriedad y una solemnidad, y lo que está haciendo sobre el coso no le quita dignidad, porque tampoco es una cosa chabacana ni mundana, simplemente es aprovechar las cosas que uno dona y que uno tiene para alegrar a los demás. Y lo mismo nuestro fundador, una persona súper seria, pero después súper alegre, hacía muchas bromas, una cosa. Vivía muy contento y lo transmitía. Sí, eso también es una cosa que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, esa capacidad de unir esas cosas que para mí viene un poco de esto, ¿no? Del misterio del Verbo encarnado, ¿no? Distinguir los ámbitos de... Y eso también viene de estar bien formado, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Una buena formación lleva... Todo. Sí, me ha gustado mucho cuando ha dicho que es la verdad la que atrae, ¿no? Que es Dios, es Él el que atrae. Entonces hemos de comunicar a Dios tal cual es y la verdad tal cual es, porque no somos nosotros los que... ¿no? Es Él, es ella la que atrae, ¿no? En ese sentido yo creo que cierta parte de la Iglesia ha tomado una estrategia, digamos, en estos tiempos, que es fallida, ¿no? Que es la de ocultar ciertas verdades para tratar de amoldarse al mundo, pero claro, entonces ya no estás presentando el cristianismo tal cual, sino que presentas algo muy edulcorado, muy buenista, ¿no? Muy tolerantista, digamos, ¿no? Y esto no sé cómo lo ves, si lo ve así, si lo percibe así. Sí. Claro, siempre, sobre todo para el gran público, digo, en el sentido de que, digamos, cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de nosotros como miembros, ¿cierto? Que nos podemos equivocar y que la Iglesia es santa, es inmaculada, es esposa de Cristo, y toda esa parte intocable de la Iglesia nunca va a ser para nosotros objeto de crítica, ¿no? En el sentido de los dogmas y todo lo que... Pero claro, después humanamente está muy bien que uno vea que, incluso empezando por uno mismo, ¿no? Porque nosotros también nos adaptamos en lo personal, voy aflojando propósitos, y eso pasa en general, ¿no? Que es siempre, ¿no? Y en este sentido nuestro fundador habla, citando al Concilio Vaticano I, todo el problema del modernismo, que después devino un progresismo, ¿cierto?, del siglo pasado. Sí, el Vaticano I es del siglo XIX, es por una mala mezcla de naturaleza y gracia, ¿no? Mala mezcla. Entonces lo que pasa por lo general es que se le da más importancia a lo natural que a lo sobrenatural, y claro, si lo natural, que es humano, está por encima de lo divino, entonces justamente eso, ¿no? Que en definitiva a mí me encanta el pasaje del Señor con San Pedro, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Todas las palabras de Cristo, toda la fuerza del primado petrino, todo lo que... Y al momento después le pega una regañada ¿por qué? Porque le quiere evitar la cruz. No te pasará esto. Y Pedro es un buen tipo, a San Pedro, pero en ese momento un buen tipo, digamos, o sea, lo quiere salvar, o sea, che, a mí no te va a pasar. Y el Señor le dice, claro, porque lo está alejando de la misión, de lo sobrenatural, del Padre, de lo que quería, de la salvación del mundo. Va de retro Satanás.
Entonces, muchos criterios que suenan bien al oído son humanos. Ni siquiera digo mundanos, pecaminosos, satánicos, diabólicos. No, pero Jesús le dijo Satanás. Porque tus pensamientos no les dijo, porque tus pensamientos son satánicos, andate a hacer un exorcismo, vení que te quito el demonio. No, tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Desde que Dios se hace hombre, eleva la naturaleza a una sola naturaleza por la gracia. No alcanza lo humano, no alcanza. Si no, ¿para qué si el verbo se encarnó? Entonces, criterios, por ejemplo, en discernimiento vocacional. No, tomate un tiempo, estudiá, terminá la carrera. ¿Dónde está eso? Decime dónde está en el Evangelio. Decime qué santo lo afirma. Decime qué teólogo de renombre. No, son criterios que tienen 30 años, 40 años. Que de gente que no ha movido a nadie y que no ha escrito nada que valga la pena y que... ¿no? Entonces, es lo humano que está por sobre lo divino, ¿no? Ese criterio es 5 hijos, Ignacio, es mucho, capaz que va a tener más, claro. No, humanamente hablando, no, es una cosa. ¿Para qué? Es humano. Y no, criterios humanos no van, porque si no, ¿para qué lo tenemos a Jesucristo nuestro Señor? ¿Para qué Dios se hizo hombre? Ese es el gran problema, la mala mezcla, y claro, después eso puede venir en más y en más y en más, y llegar a la nueva era que está dentro de la iglesia ahora, que en definitiva es una herejía con H mayúscula y que pulula por ahí sin tanto, ¿no? Sin tanto que se pueda hacer en algún sentido, digo, en fin, es una cosa muy complicada, pero sacerdotes que no creen que Jesucristo es Dios como creemos nosotros, hay lamentablemente, y lo enseñan, y a veces con bombos y platillos. Entonces hay una crisis, ¿cierto? Sí. Pusieron al hombre en el trono de Dios. Exacto. Es el ateísmo. El padre Cornelio Fabro, que a nuestra manera de ver es el mejor tomista que ha tenido la historia, es un filósofo italiano del siglo pasado, y él tenía un interés muy grande en el ateísmo, porque bueno, Pablo VI ha dicho, ¿no?, que es el problema más grave de la iglesia, lo ha hecho hace 5 o 6 años, del mundo. Él habla de un ateísmo, pero no como en el pasado, un ateísmo así negativo, si Dios no existe, no, un ateísmo positivo, un ateísmo constructivo, ¿no? Es que claro, yo soy Dios. Y no hace falta que uno lo diga directamente así, pero lo puede decir de muchas maneras. Si la verdad es lo que a mí me parece que es verdad y está bien lo que a mí me parece que está bien, ya está, eso es ser Dios. Y puedo ser Dios yo, y se puede respirar que todos somos dioses, o el Estado es Dios. Se juntan unos muchachos y muchachas a decidir en una cosa y dicen, ¿el aborto está bien? Sí, el aborto está bien. Son todos dioses, ¿eh? La ley, no hay ley natural, no hay conciencia. Y muchas veces ni siquiera hay criterios, hay dinero, ¿cierto? Dinero que va por todo el mundo y convirtiendo al mal a los que gobiernan. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos como católicos? ¿Qué hacen los laicos? ¿Cuál es la misión en este? Es evidente que el mundo está en tinieblas, está todo del revés. Pusieron al hombre en el trono de Dios, pero luego han puesto otras cosas, ¿no? El Estado, lo que quieran, ¿no? Ya no, ni siquiera, ya no hay trono, ¿no? Porque ya todo da igual, la verdad no existe, el bien y el mal tampoco, ¿no? Quiero decir, en estos tiempos que evidentemente son de tinieblas, hay que ser realistas, estamos mal, Cristo sigue brillando. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es nuestra tarea, nuestra misión? Bien, el Papa Juan Pablo II decía, en los tiempos de dificultad o crisis de la Iglesia, el deber de la santidad es aún mayor. Lo primero es ser santos, o sea, es yo convertirme, yo entregarme al Señor, yo dejar el pecado. El Papa también decía, Juan Pablo II, la conversión exige la convicción del pecado, o sea, ser santo de verdad, con lo concreto, o sea, no, bueno, sí, quiero ser bueno, no, santo, y para eso tengo que dejar de pecar, para eso... Bueno, y después una visión muy positiva. Digo, también eso, yo perdón que lo cite tanto, pero en definitiva yo he sido formado por nuestro fundador. O sea, el fundador de uno depende mucho y bendito Dios por eso, y tenemos un cariño enorme. Él decía, el que es un pesimista tiene un problema, en definitiva, un problema de metafísico, porque es darle al mal una entidad, ¿no? Como si el mal existiera de suyo, como si tuviera un ser. Y el mal existe, sí, pero estrictamente es privación de bien. Entonces lo que existe propiamente hablando es el bien. El mal es una especie de parásito. Entonces si yo me creo que el mal existe como si fuera un Dios contrario, ¿no?,
claro, es complicada la cosa, porque es una lucha 50-50, por así decirlo. Y en realidad el mal es ausencia de bien. El bien es lo positivo, el bien es el acto, lo otro es la potencia, el bien es el ser, lo otro es la nada, que se mezclan. Entonces, él tenía una visión muy positiva de todo, ¿no? Veía la realidad, pero no con amargura, no con tristeza, con mucho entusiasmo, porque también por otro lado hay muchísimas cosas muy buenas y hermosas. Claro. ¿No? Alguna vez le escuché decir que, dice, todo el mundo habla que los jóvenes están tan mal, tan mal. Dice, yo me cruzo con cada joven tan... Claro, y es cierto, empezando por las vocaciones que... Entonces, ver también, porque digo, uno está en crisis, bueno, Occidente está en crisis, sí, Occidente implica el mundo en general, pero por otro lado hay cosas muy buenas, hay el catolicismo, no sé, en África está creciendo mucho, en Asia también, y incluso en Europa, en los lugares más difíciles, donde se presentan tal cual es, ¿no? También, porque Dios sigue llamando y si la iglesia presenta a Cristo tal cual es, aunque para eso haya que sufrir, haya que ser perseguido, que es lo que muchas veces se teme y no, los frutos siguen dando, incluso a nivel de clero. Es cierto que hay muchos lugares que hay pocas vocaciones y demás, pero también es muy cierto que los sacerdotes, 45 para abajo, tienen una doctrina muy buena, ¿no? En general, digo, o sea, está como un volver, porque claro, el progresismo no da fruto, entonces los que ya están mayores son no han tenido hijos espirituales, no han suscitado vocaciones, y bueno, las que han surgido son de un pensamiento más católico, por así decirlo. Me contaba alguien hace poquito, en un sacerdote aquí en España, creo que en el sur, no sé quién es, ¿no? Pero que estaba así de sotana, y había dos sacerdotes mayores que lo miraban y se reían. Y él lo miró y le dijo, pasa que yo soy sacerdote de este siglo, ustedes son del siglo pasado, ¿no? Excelente respuesta, está todo dicho. Ya pasó eso, ya pasó. Y entonces nada, hay un resurgir también en ese sentido, ¿no? Y por eso, sin dejar de ver la realidad, también la realidad tiene cosas muy buenas, porque el Espíritu Santo sigue trabajando, sigue suscitando santos, sigue habiendo. La iglesia es una santa católica, santa porque produce santos, siempre los habrá. Pero claro, no caer en un optimismo y saber que el mundo está muy agresivo, y presentar la fe como se debe para que haya esos frutos implica muchas veces ir al choque no de violencia, sino de decir la verdad. La luz en las tinieblas molesta. No quiero molestar en este mundo donde estamos. O sea, ya de San Pablo, el que no sufre persecuciones, o sea, dice, todo aquel que sigue a Cristo Jesús sufrirá persecuciones, ¿no? Y si uno, usando las reglas de la lógica, que te permiten dar vuelta a una frase, poner una parte negativa, lo hace, queda así. Si no sufro persecuciones, no soy de Cristo, no sigo a Cristo. Entonces, si el Señor el Señor murió en la cruz, ¿cómo voy a pensar yo que puedo seguirlo sin tener cruz, o sin que el mundo, en cuanto tal, miramos la vida de los santos? Entonces, a veces esa idea, no hagan olas, no hagan olas, tranquilito, o sea, no ir al choque porque sí, es decir, la verdad, y la verdad molesta a quien no la quiere escuchar, pero al que la quiere escuchar le cambia la vida, lo llena, lo alegra, porque la verdad es Cristo. Sí. Yo creo, padre, que en ese sentido el mundo moderno nos ha comprado a muchos católicos, con las comodidades, los placeres, nos ha comprado, incluso los fines se han transmutado, se han cambiado, ¿no? El fin del católico era, pues hasta hace no mucho, ser santo, ¿no? Y pensaba en la vida eterna, en ganarse el cielo, y por eso se podía predicar sobre el infierno. Tenía sentido predicar sobre el infierno, por ejemplo, ¿no? O tenía sentido predicar sobre pues la importancia de luchar contra el pecado, ¿no? Para no estar en pecado mortal, etc. Y si uno tiene el fin de la vida eterna, puede hacer mortificaciones, por ejemplo, ¿no? O puede aceptar los sufrimientos que le vienen, puede acogerlos, ¿no? Porque eso le asemeja más a su Señor. Pero yo creo que ese fin de la vida hacia la santidad, a ganarse la vida eterna, etc., ha sido cambiado en el mundo moderno por gozar y disfrutar de la vida aquí, de esta vida terrena, ¿no? Entonces yo he de ser súper feliz aquí, y feliz en los términos que el mundo dice, porque no es esa felicidad espiritual, digamos, ¿no? Entonces, claro, si lo que tengo es que gozar aquí en este mundo, el sufrimiento me va a parecer escandaloso, insoportable. No tiene ningún sentido predicar sobre el infierno. ¿Qué sentido tiene?
¿Por qué tengo que luchar contra el pecado? ¿Por qué debería mortificarme, ¿no? Si lo que quiero es gozar. Yo creo que esto se ve muy claro en el mundo católico actual, ¿no? También, por otro lado, es verdad que hay un resurgir, porque todo esto, como no es verdad, no lleva a nada, pues tiene los días contados, ¿verdad? ¿Usted lo ve esto como sí, claro, en el laicado? Es un poco la lucha que tenemos, primero hacia adentro, digo, siempre vivimos en el mundo, no somos del mundo, y nosotros también sacerdotes religiosos vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo, somos menos del mundo todavía que un laico, pero también vivimos en el mundo, entonces siempre es una lucha por tomar esa cruz, por no tener criterios mundanos y obviamente desde esa lucha transmitir esa lucha al laico para que en definitiva seamos otros Cristos, ¿no? Que es el objetivo de todo cristiano. Y empiezo por el final, o sea, es de buscar la felicidad es mentira, o sea, la primera parte de la segunda, la prima secunda, entonces se preguntan, ¿dónde está la felicidad? Y vas descartando cosas, ¿no? No está en los placeres, no está en los honores, no está en las riquezas, no está. La felicidad está en Dios. Dios es alegría infinita, decía Santa Teresa de los Andes. Y claro, si no nos convencemos de eso, nosotros no vamos a convertir a nadie. Claro, está en Dios absolutamente después de esta vida. Por eso necesariamente la vida eterna tiene que estar como un planteo. Si no, o sea, lo trascendente es pero si no se cae todo, o sea, San Pablo, ¿no? Si solamente tenemos fe en Jesucristo para esta vida, somos los más desdichados de los hombres. Es una cosa que sin duda es el más allá el que nos tiene que llamar, es Dios, con mayúscula, que vamos a ver cara a cara, y justamente al que nos podemos perder. No hace falta matar y robar millones para perderse, no, el pecado mortal es no elegir a Dios, punto, es elegirme a mí. Bueno, y entonces, eso que es lo central, lo sustancial, lo que tiene que, el salva tu alma en definitiva, ¿no? Quiere al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, que dice el Señor, eso después es lo que hace al hombre feliz en esta vida, también, hasta donde se puede, pero si no, no traigamos algún santo que haya sido, ¿no? Pensemos en la Madre Teresa, que tenemos Juan Pablo II, nos parece que estos grandes personajes, en el buen sentido, no han sido felices, ¿no? ¿Y cuánto tenemos por ahí? Parece un actor de Hollywood, no sé dónde, que se suicida o que... Es evidente, pero claro, no terminamos de convencernos, ¿no? Y el mundo está tan atractivo, siempre lo ha estado, pero hoy en día tiene más influencia en nosotros el mundo, en el sentido que antes no existía un teléfono celular, un móvil, que uno tenía el mundo tan ahí a la mano, y tanta información y tanta por eso desinformación y tanta facilidad para tener información que no me deja llegar a la verdad, o sea, la verdad cada vez viene a pique en el sentido que no la amamos porque nos cuesta, porque entonces se va idiotizando el hombre, digamos, por todo esto y va perdiendo capacidades. Bernanos decía que si no nos damos cuenta que el mundo moderno, Bernanos murió, no sé, a los 70 años, es una lucha constante, consiste en una lucha constante contra nuestro mundo interior, nuestra vida interior, es que no estamos entendiendo nada, él decía, ¿cierto? Entonces, siempre el mundo ha sido atractivo, siempre, pero ahora me puede invadir muy fácil y por eso está más agresivo, ¿no? Y después que, un poco por ese proceso de descristianización, desde Lutero en adelante, ¿no? Lutero sí a Cristo, no a la Iglesia, ¿no? Revolución Francesa, sí a Dios, no a Cristo, y después el ateísmo del comunismo decadente, no a Dios, ese proceso que venimos entre medio, un poco después, digo, lo que es la nueva era, todo lo que ha tomado tanta fuerza que claro, si no tenemos un espíritu realmente de defender la verdad, primero hacia adentro nuestro y después hacia los nuestros, el mundo nos pasa por encima más fácilmente que antes, porque tienen más medios para eso y está más ideologizado también. En ese sentido no se puede pensar en ser católico sin batallar, padre. Efectivamente. Sin batalla. Sí, milicia es la vida sobre la tierra, Job 7.1. Digamos, no puedo, el Señor dice, ¿no? Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, implica batalla contra uno mismo, que tome su cruz, sacrificio, y me siga, seguir a Cristo. Tengo que seguir a alguien que lo mataron por decir la verdad y decir que Él era la verdad. No puedo yo pensar
en seguir a Cristo sin tener que renunciar, y todo eso implica, luego San Pablo, ¿no? He combatido el buen combate, he defendido mi fe, he conservado mi fe. Es un combate porque un poco en contra de ese buenismo, también lo llaman angelismo, o sea, hay enemigos, hay enemigos. Nos quieren convencer de que no, todos son, no. El enemigo con mayúscula es el demonio, así lo llama San Ignacio siempre, ¿no? El enemigo de natura humana, o muchas veces, la mayoría de las veces. Y después hay quienes, ya que lo sepan, ya no, tienen criterios mundanos, que son criterios del enemigo, ¿no? El placer por sobre todo, mi libertad por sobre todo, yo por sobre todo. ¿Quién va asusando eso? El demonio. El demonio no va a querer que yo diga, oh, yo soy Dios, oh, demonio, te quiero adorar porque tú eres Dios. No, bueno, si el que llega a eso, llegará. Pero antes de eso hay muchas cosas que ya van para ese lado. Ya, si yo soy Dios, si yo hago lo que quiero, si el placer es mi felicidad, si en definitiva Dios no existe, etcétera, etcétera, bueno, el que está detrás de eso ya sabemos quién es. Y eso es todo un combate. Y él utiliza todas las armas que puede, los medios de comunicación, todo. También hay cosas muy buenas en los medios de comunicación. Digo, esto está en medio de comunicación. Pero por eso hay que tener, ¿no? Todo lo que implica los colegios hoy en día, todo lo que se ha ideologizado eso, todo lo que tienen que cuidar los padres, porque después tarde, ¿no? 14, 15 años ya la cabecita ya se la no, o sea, los que están del otro lado piensan y hacen y tienen muy claro quién es el enemigo, que es Jesucristo, muy claro lo tienen. Y nosotros estamos a veces, a ver, ¿qué será? ¿Qué hacemos? Qué bueno que son todos, ¿no? El tiempo es apremiante, ¿no? El padre Abuela cuando hablaba de sentido metafórico, obviamente, así como San Ignacio decía que en sus tiempos, ¿cierto? La compañía de Jesús era la milicia, ¿no? Que era la caballería ligera, ¿no? Es la parte del ejército que puede. Él hablaba que teníamos que tratar de ser nosotros comandos eclesiales, en este sentido también metafórico de ir a donde haya que ir, no importa, y de combatir y de luchar y prepararse bien. Y ahí citaba una parte de San Pablo, una de las cartas, creo que es Tesalonicenses, que justamente dice, ¿no? Si la trompeta no da un sonido claro, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, son tiempos muy difíciles y hay que verlo así, con todo lo que decíamos antes, la alegría que implica que Dios sigue siendo Dios, ¿no? En las constituciones nuestro fundador puso, ¿no? La alegría más grande nuestra es que Dios es, punto. Bastaría que uno comprenda eso a fondo para que no pueda tener una gota de tristeza, por así decirlo. Entonces, pero sin ningún pesimismo ni nada, ver la realidad y combatir por amor a Dios, por la gloria de Dios y después por la salvación de las almas, porque lo que está en juego no es una cosa de poca importancia, es aquello por lo cual Jesús derramó hasta la última gota de su sangre, que son las almas, ¿no? Eso es lo que queremos, como decía San Juan Bosco, ¿no? Dame almas, Señor, lo demás quítalo. Se quería almas, que es lo del Señor en la cruz, ¿no? Tengo sed de qué tiene el Señor, obviamente tenía sed ahí concreto, pero en sentido espiritual, sed de almas. Bien, está claro que esa batalla además es la que da la verdadera alegría, aunque no se entienda porque es misterioso pero los que vivimos en el catolicismo lo sabemos, ¿no? La verdadera alegría. Hemos probado las alegrías del mundo y hemos probado la alegría de combatir con nuestro Señor y no hay color, ¿eh? No hay color. Bueno, pues hablando de sonidos claros de trompeta, padre. Sí. Un sonido clarísimo de buena trompeta son los ejercicios espirituales ignacianos de San Ignacio de Loyola. Absolutamente. Es como que, no sé, por decirlo de algún modo con mis palabras, así que entre comillas, pero es como que empieza el mundo moderno, el siglo XVI, ¿no? El iluminismo, empieza Lutero, ¿no? Y Dios se apiada un poco de nosotros, de la iglesia, de sus hijos, y lo que hace es decir, bueno, mirá, está el Evangelio, está clarísimo todo, es mi palabra, bueno, pero te voy a dar una forma efectiva, concreta, práctica, profundísima, para que conozcas el Evangelio y lo vivas, ¿eh? Tenés el Evangelio todo, San Ignacio no inventó nada, pero sí lo inventó Dios, el Espíritu Santo lo usó a él, un método para que podamos vivir el Evangelio. O sea, San Ignacio es el Evangelio puesto de manera, entre comillas, científica. Es esto y esto. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Ok, pero es esto, ¿no?
y nuestro Señor, obviamente que no, el Evangelio está todo, pero es como que los ejercicios para un mundo alejado de Dios, como se ha empezado a alejar desde el siglo XVI, hace falta algo como, no voy a decir que es más que el Evangelio, entiéndase, ¿no es cierto? Pero que me lo expliquen de una manera para que mi mente, más alejada de Dios por el mundo que vivo, que me lo expliquen de manera más incisiva para mi mente que está mal, no porque el Evangelio no alcance. Mi mente está mal, mi corazón está mal, el mundo está mal. Entonces, bueno, el Señor dice, te doy la misma medicina de siempre, que soy yo, en definitiva, pero te lo doy de esta manera para que te llegue, ¿no? Y esos son los ejercicios, ¿no? Por eso el que hace bien ejercicios, que por lo general se hacen bien, porque si uno va a hacer ejercicio, no puede no cambiar la vida, porque son ejercicios espirituales para ordenar la vida según la voluntad de Dios, quitando los afectos desordenados y con reglas de discernimiento muy claras, muy concretas. Son un milagro los ejercicios. Es como la suma teológica. Entre la suma teológica y los ejercicios hay un paralelo muy grande. La suma teológica en todo, si ven la diferencia de tamaño, no los tengo los ejercicios por ahí. La diferencia de tamaño es muy grande, ¿no? Son chiquititos. Bueno, esto está en inglés y tiene una introducción muy larga, más chiquito todavía. Sin embargo, en espiritualidad en una primacía que se lo da la Iglesia a San Ignacio. No se lo da ni los jesuitas, ni la Iglesia misma lo da. Por eso no es algo, es como la suma teológica. Uno dice, bueno, Santo Tomás era dominico, ok, pero esto es de los dominicos, no, es de la Iglesia, ¿cierto? Y no creo que ningún dominico se ofenda, digamos, que festejen, que lo tienen a Santo Tomás y lo aprovechen, pero la Iglesia ha ponderado tanto la suma teológica, lo ha recomendado tantísimas veces, el único teólogo nombrado en un concilio en toda la historia, 2 veces en el Concilio Vaticano II. Bueno, y tanto se podría decir de esto que no puedo yo ser católico y rechazar a Santo Tomás. No puedo. No decido yo, decide la Iglesia. Como madre, que cuando digo la Iglesia, le digo un papa, no, cosas repetidas por varios papas, incluso esto en un concilio. Y acá también lo mismo, ¿no? Los ejercicios de San Ignacio son un bien ya de la Iglesia, porque la Iglesia los ha recomendado, ponderados más de 700 veces, ¿no? Después de la Biblia, yo no creo que haya 2 libros más que estos 2 que hayan sido tanto recomendados por la Iglesia. No hay. Entonces, en la parte de espiritualidad, de la estrategia para... Y obviamente, San Ignacio era tomista. Obviamente, ¿no? San Ignacio era tomista, o sea, estudió a Santo Tomás. No se puede... Escuchaba por ahí alguno que quería distinguirlo, yo escuchaba una cosa, no tenía idea. Porque era un santo, y los 2 son santos, y porque estudió en París, de hecho, a Santo Tomás. Y lo pone y lo recomienda en los ejercicios, al final, hay que estudiar a Santo Tomás. O sea, una cosa... Obviamente que los grandes se unen en la verdad. Entonces es una cosa impresionante para descubrirse qué quiere Dios en mi vida en general, vocación por ejemplo, o en particular en este momento de mi vida, estoy casado, tengo hijos, yo bueno, tengo que ajustar alguna cosa, tengo que rezar un poco más, tengo que mejorar en esto, qué virtud, no, son únicos, con U mayúscula. Bueno, usted además ha escrito este libro, Peregrinando hacia la Santidad, ¿verdad? Reflexiones y anécdotas ignacianas para cada día del año. Entonces, en este libro, bueno, se puede hacer un trabajo todo un año entero, cada día, leyendo algún fragmento, alguna reflexión sobre San Ignacio de Loyola y sobre la santidad. Entonces, nosotros sabemos que usted es un incansable predicador de los ejercicios espirituales. Su actividad en Internet es tremenda, no sé cuántos vídeos ha hecho en estos últimos 2 años, es una barbaridad. Y además sabemos que es usted un gran conocedor de la vida de San Ignacio, que ahora se está leyendo las 7000 cartas, si no recuerdo mal, sí, ¿verdad? Tengo, las tiene en físico. Acá tengo uno de los tomos, los 6 tomos, sí. Bien. Es una esperanza que tengo de poder, vamos agregando libros aquí. Sí. Muy bien. Pues al hilo de todo lo que está diciendo, ¿por qué hacer este libro hoy? ¿Qué podemos aprender hoy de San Ignacio? No es un santo lejano. ¿Y por qué los ejercicios? Lo ha dicho ya en gran parte, pero quiero como profundizar en esta idea. ¿Por qué los ejercicios espirituales hoy son una herramienta como muy adecuada para el católico de a pie, para cualquiera, para alcanzar la santidad y para vivir un catolicismo íntegro, digamos? Bien, empiezo por lo último. Justamente como el mundo moderno está muy fuerte en el ataque, en el quitarnos la verdad, en no hacernos vivir vida interior, en quitarnos la oración, en todo lo que ya hemos dicho,
es un método que va al hueso en contra, ¿no? Es como que tengo en el mundo moderno, tiene una infección, por así decirlo, muy grande, y obviamente que el antídoto con mayúsculas es Jesucristo nuestro Señor, sin lugar a dudas. Eso ni se discute, pero nos ha dejado Él, porque lo ha dicho Él. Yo digo, San Ignacio es un fiel instrumento, fiel, que es libre, ¿no? Pero para que nosotros, o sea, para el hombre moderno, ¿no? Lo dice Juan Pablo II, ¿no? Es una gran herramienta para el hombre moderno, no sé las palabras que usan, pero bueno, ya 1929, perdón, Clamens Nostra, Pío XI lo decía, ¿no? Entre todos los métodos de ejercicio, por encima de este, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer algo en contra, porque claro, yo me puedo convertir, pero si no encuentro los ejercicios, bueno, hay otros caminos, no voy a decir, no puede ser santo una persona sin los ejercicios, por supuesto que sí, pero bueno, aquí hay un método privilegiado. Me puedo quedar en un catolicismo tibio, ¿no? En una cosa así, media superficial, no ir al hueso, ¿no? Porque no descubro la fuerza de la voluntad de Dios, incluso para decir algo bien concreto. Parte de los ejercicios es hablar del infierno, es una meditación, no es lo central, está en la primera semana, pero no se puede dar los ejercicios espirituales sin hablar del infierno y ser fiel a San Ignacio. Eso me preguntaron a una mujer de X lugar del mundo, padre, aquí hay unos ejercicios ignacianos y ¿qué le parece? ¿Cómo será? Mándenme el texto que le ofrecen. Mando el texto, pongo infierno, porque no tenía tiempo yo de fijarme mucho, infierno. Hablaba del infierno 2 veces y una no era muy del pasado y no tenía nada que ver con nada, y la otra decía, en realidad no hay que tenerle miedo al infierno. Esto le dije, no sirven, punto. Porque en una cosa, no porque sea lo central, sino porque esto obviamente también de nuestro fundador, del Padre Vuela, él dice, para él, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo, donde más se ve la diferencia entre el progresismo, o sea, donde más hace agua el progresismo, o el modernismo, digámosle, es en esto de la verdad del infierno. Porque claro, como decimos, si yo tengo que acomodarme al mundo, si tengo que adaptarme un poco el infierno, me suena muy mal. No. Entonces, si uno quiere un test a una persona, categorizar está mal, pero digo, a ver, preguntarle qué opina del infierno. ¿Existe o no existe? ¿Está vacío? Como dice von Balthasar y tantos que baltasarianos. ¿No está vacío, padre? No está vacío, ¿no? Lamentablemente. Se dice mucho esto. Se dice mucho, sí. No está vacío. El Concilio Vaticano II puso una comisión para estudiar el tema, para ver si era necesario afirmar que el infierno no estaba vacío. Y la comisión respondió que no hacía falta afirmar, porque está en la Escritura muy, muy claro. Irán al fuego eterno, dice el Señor. Irán es un indicativo futuro. Irán quiere decir que hay condenados. Irán es futuro porque está hablando del juicio final, pero los que se mueren ahora ya tienen el destino. Sí, entonces, y Jesús es el autor de la Escritura, digo, de Dios hecho hombre, ¿cierto? Pero digo, de todos los que más nombra el infierno. O sea, no se puede leer la Escritura con dos dedos de frente. Lo que pasa es que, claro, como dice Hildebrand, un filósofo, en nada ha entrado el satanismo tanto como la exégesis bíblica. O sea, te destruyen todo. Nada es cierto ahora, parece. Nada es cierto. Digo, la teología progresista, o sea, ¿no? Jesucristo no hizo milagros, Abraham no se sabe si existió, Adán y Eva fueron muchos. Todo mentira, obviamente. Y después, por otro lado, los milagros no son milagros tampoco ahora, ¿no? Que la Santa Casa, estuve hace poquito en Loreto, la Santa Casa de Loreto no la trajeron los ángeles, como científicamente está comprobado, como arqueológicamente está comprobado, como históricamente está comprobado. No. ¿Por qué? Porque parece un poco infantil pensar que los ángeles van a... Bueno, también parece infantil que Pedro caminó sobre las aguas. Y bueno, algunos llegó a decir que como en esa época no había grabadoras, ¿verdad? Sí, no se sabe qué dijo nuestro Señor. Sí, que además es lo que pasa con esto, ¿no? Que por el prurito de ser moderno y de ser, ¿no?, superado, ¿no? Debe estar un poco Hegel detrás, ¿no? Un poco bueno, el cristianismo fue un tiempo y ahora estamos superados. Caigo en la estupidez. Porque es una estupidez, o sea, históricamente es una estupidez. No digo desde la fe, decir que no sé lo que digo, o sea, es una estupidez pero con E mayúscula, ¿no? O sea, cuando yo escucho eso, con todo el respeto a la persona en cuestión, decía, me está tratando de estúpido. El problema es que, claro, gracias a Dios y que estoy formado gracias a lo que me han dado, lo que lo he recibido, punto, lo bendigo a Dios, puedo pensar así y rezar por él. Pero una persona que no está formada, dice, entonces no, lo que dice Jesús es un daño enorme. Jesús, entonces me ponen, como se dice en Argentina, la pulga en la oreja, ¿no? Como ¿será que realmente eso es terrible? Porque me pongo una duda. Y todo es poner duda. Todo, por eso
uno tiene que cuidar el interior, ¿no? Es decir, a ver, si alguien me pone una duda de algo, yo tengo que buscar la verdad de la duda me hace mal. El que duda es el demonio, como por ejemplo con el Señor en el desierto. Si tú eres Dios, no sabía quién era. Si eres el Hijo de Dios, no sabía. Tuvo esa duda siempre, porque nunca pudo, no tiene fe, el demonio no puede. Entonces, y después ni qué hablar con todo el tema, que no sé qué palabras, como no hablo de estos temas, no sé qué palabras se pueden decir por estos medios para que no te bajen el video, pero en fin. No lo sé, soy nuevo en esto. Todo el tema del mundo rosa y LGTBUK, digo, que está también en la iglesia, y no sé, tan santo que tenía ese problema, y el odio y no sé qué, cada cosa que uno no quiere. En fin, eso es otra manera de ceder ante el mundo, y en este caso ante lo que produjo la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Claro, uno puede tener la tendencia de ser santo igual, nadie dice que no, pero después de ahí a decir que la tendencia está bien y que adelante con la tendencia es una cosa. O sea, hemos llegado, no sé, si se despertaran santos de hace 1000 años, no entenderían nada. O sea, que un teólogo, o como tiempo atrás, ¿no? Creo que el mismo padre Fabro es el que hablaba de los pornoteólogos, ¿no? Que hacen teología, pero uniendo con cosas sexuales, una cosa espantosa. Así que nada, no sé cómo llegamos aquí, pero en definitiva, los ejercicios, por un lado, esto. En contra de todo eso, y firme y seguro. Nos fuimos por el infierno, ¿cierto? Perdón. Entonces, Juan Pablo II decía, el hombre moderno está perdido. Esta es una entrevista que no hizo ninguna entrevista él así en cámara, pero la única que iba a hacer, finalmente la dejó escrita, se llama Cruzando el Mar de la Esperanza, es un libro. En un momento el entrevistador le dice, ¿está perdido el hombre? Y dice, sí, en cierto sentido está perdido. Porque se han perdido, le dice, a mí me llama la atención cómo lo engancha ahí, se han perdido los predicadores, los maestros, porque se ha perdido el miedo de amenazar con el infierno. De ver que está, ¡pum!, la tira para... Hay miedo de amenazar, así lo dice Juan Pablo II, estoy hablando de San Ignacio, de San Francisco, que también tiene súper autoridad, pero uno podría decir, bueno, son antiguos. No, ¿qué antiguos? Juan Pablo II, la Virgen de Fátima. Bueno, claro, bien, volvemos. Entonces, los ejercicios, por eso son tan importantes, porque son la verdad de Cristo al hueso, digamos, y me ayuda a descubrir cosas y a discernir. El demonio odia el discernimiento. Porque él, cuando no me puede hacer malo, porque no quiero pecar, el padre Bola decía, me hace tonto. San Ignacio dice, cuando habla de la falsa humildad, no voy a hacer esto porque no sé qué, o no voy a decir que no sé qué, falsa humildad. Dice, el demonio busca, cuando no puede hacerlo, una de las primeras cartas a una monjita, dice, el demonio va a hacer que una persona cuando se convierta, le diga, no, es muy difícil, no hace falta, ese camino es terrible, no vayas por ahí. No, yo sigo porque amo a Cristo, tomo la cruz. Bueno, entonces eres un santo. El demonio cambia estrategia, eres un santo. No soy un santo, soy un pecador, pero... bueno, entonces no digas que Dios está haciendo cosas buenas, no hagas cosas buenas, no es estrategia, pum. Entonces, cuando habla de la falsa humildad, de esta última parte, dice, hay que tener cuidado, cita ahí en latín, la Vulgata, la Biblia, dice, por no ser humildes terminemos en estulticia, que es estupidez, ¿no? Yo no me acuerdo qué parte de los proverbios, creo que en el padre Abuela dice, ¿no? El diablo, al que no puede hacer pecado malo, lo hace tonto. Entonces, en definitiva, discernir es súper importante mis pensamientos, para dónde va, porque, bueno, y en sentido San Ignacio es un genio, el único. O sea, hay cosas de discernimiento en muchos santos y demás, pero digo, quien sistematizó y todo es él. Sí, a mí hay algo que me sorprende mucho San Ignacio, es como... Es un experto en el alma. Sí, claro. O sea, en tu alma. De hecho, cuando haces ejercicios espirituales, es como que entras en un mundo totalmente nuevo de conocer muy bien tu alma. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué pensamiento se ha metido? ¿No? Sí, en este sentido, el discernimiento también de saber cuándo un pensamiento viene de Dios o cuándo no viene de Dios. Claro, aunque parezca bueno. Exacto. Aunque parezca bueno. Porque el diablo también se disfraza como ángel de luz. Sí. Ahora, me habías dicho 3 cosas, empecé por la tercera, y las otras 2, ¿cuáles eran? ¿Te acuerdas? Dijiste, bueno, los ejercicios, pero antes eran... Pero bueno, en fin, seguimos. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Sí. Claro, también se nos dice hoy que todas las religiones llevan a Dios. Claro. Y lo dicen desde arriba también. Claro, pero eso es un ataque a la razón. A la razón, sin duda. Es un ataque a la razón, porque si dos cosas se contradicen, no pueden llegar al mismo objetivo. Sí. Nadie va al Padre si no va por mí. Claro.
Sí, sí, claro que una persona que no conoce a Jesucristo por ordenamiento donde está y que vive fiel a su conciencia y como es una religión y dentro de esa religión vive fiel a su conciencia, pueda salvarse, claro que sí, pero eso es otra cosa, ¿no? Porque hay que llevar al Evangelio, porque en el Evangelio de Jesucristo están todos los medios de salvación. Y esa persona, aún sin conociendo a Jesucristo, se salva por Jesucristo. Porque la gracia, después del pecado de Adán y Eva, toda gracia es gracia de Cristo. Se le dice gracia de Dios y está bien, pero propiamente es gracia de Cristo. Es gracias a Cristo, por la redención de Cristo, por su sangre. Pero sí, por eso sí, va un poco unido, ¿no? Todas las religiones son iguales, todos nos salvamos, bueno, en fin, comamos y bebamos que mañana moriremos, en el sentido, bueno, moriremos y iremos todos al cielo, no tiene sentido la fe, todo cae, ¿no? Papa Benedicto XVI decía, ¿no? En Brasil a los obispos, la misión de la iglesia es la salvación de las almas, una a una, punto, ahí tenés todo. ¿Para qué está la iglesia? Para salvar las almas. ¿Para cuidar el planeta? No tanto. No tanto, no, claro que no. O sea, es justamente un poco lo natural y lo sobrenatural, ¿cierto? O sea, el orden de lo sobrenatural está por encima. Un poquito, Santo Tomás, un poquito alicuanto, un poquito de gracia vale más que el universo entero. Porque esa gracia, la gracia es Dios, o sea, como Dios se nos da a nosotros, su naturaleza. Entonces, la naturaleza es algo bueno porque Dios la ha hecho. Pero claro, la sobrenaturaleza es, por eso lo más que tenemos nosotros como naturaleza es esto, nuestra vida natural, y tenemos que estar dispuestos para ser cristianos de verdad. Santo Tomás dice, el cristiano para ser tal tiene que estar dispuesto a dar la vida por Jesucristo, o sea, antes que pecar, pero lo dice así como diciendo eso, o sea, como si fuera el ABC del cristianismo. O sea, claro, que en definitiva cuando se convertían, al principio siempre así, porque había persecución. Como se convierte ahora una persona que está en un país musulmán radical, se convierte o se va o está dispuesto a que lo descubran y lo maten, que lo mate el hermano, el papá, si una mujer, lo mata según la ley, ¿no? La ley esa parte del Corán que... Bien. Entonces, no, hay que volver a las verdades de siempre, que no han cambiado y nunca cambiarán. Nunca cambiarán. La verdad no puede cambiar, la verdad no pasa. Y como decía el Papa en la encíclica No Veni Unte, ¿no? Para el tercer milenio, el programa de la santidad, ¿sí? Primero decía eso, ¿no? Muy claro, toda la pastoral es la santidad. Y por otro lado, es Jesucristo. O sea, hay que adaptarse a los tiempos. Sí, pero el mensaje es Cristo, siempre el mismo Cristo. Hay que conocer, amar. El Padre Güell solía decir, le quieren corregir la plana a Jesucristo, ¿no? Jesucristo dijo esto, no, pero yo soy un genio y digo esto otro. Pero me hago mi propia religión y ya está, ¿no? Y cambiando lo que hay que cambiar. Jacques Maritain, Santo Tomás dijo esto, en realidad lo interpretaba como quería y así pasó lo que pasó, el padre del progresismo moderno. Y bueno, ¿y cuántos, usando el nombre de San Ignacio, dicen no cosas que son de otros métodos o de método propio, cosas que no son ni católicas, digamos? O sea, no. Que mezclan yoga y mindfulness y cosas de esto. Claro, Oriente metido como si fuera todo lo mismo, como claro, incluso eso... con cierta por un lado es hacer componendas con el mundo, porque eso está muy metido en el mundo de hoy, y por otro lado es un error teológico grandísimo, porque no solamente meter esas cosas, sino darle como cierta preeminencia, como cierto, incluso hasta esto un poco mejor. Por eso hay que ver también cuando uno dice retiro, ejercicios espirituales, hay que ver dónde se mete y qué hace, porque es peligroso, es peligroso. Bueno, así como están las cosas, padre, 3 o 4 consejos prácticos para vivir estos tiempos, que están como están, ¿eh? Nos hemos puesto a hablar y podríamos decir 20.000 cosas más, ¿no? De los tiempos, pero también Dios sigue siendo Dios, y eso da esperanza. Entonces, 4 como consejos básicos para poder vivir en estos tiempos con esperanza. Bien, primero, devoción a la Virgen Santísima, ¿no? Jesús vino a nosotros por María y quiere que vayamos a Él por ella, ¿no? Y en este sentido, para que no quede una cosa así, bueno, consagrarse a la Virgen, según lo de San Luis María, como no, tenemos en la página de Voz Católica, tenemos ahí todo el material ofrecido, pero tenemos esta herramienta, ¿no?
Un católico hoy en día que no reza el rosario todos los días, para mí, humildemente, digo, yo no soy nadie, para mí su fe está en peligro, su vida espiritual está en peligro. Si no llega ni siquiera a darle 20, 25 minutos, que también pueden ser, incluso, bueno, voy al trabajo, mientras voy conduciendo, rezo un misterio, bueno, después digo, a veces no hay tiempo, puede ser que alguien no tenga tiempo, pero ese tiempo todo el mundo lo tiene. Sor Lucía se preguntaba, ¿no? ¿Por qué el rosario? La Virgen nos pidió el rosario diario en Fátima, o sea, tenemos la aparición de Fátima, una cosa impresionante. ¿Por qué el rosario? Es decir, la misa es más importante, claro, la oración liturgia, incluso la liturgia de las horas. Y ella decía, sí, pasa que me parece a mí, decía ella, igualmente con toda la autoridad que ella tiene, recibo el mensaje de la Virgen que no todos pueden ir a misa todos los días, no todos tienen ese tiempo o el lugar donde están, no todos pueden hacer la liturgia de las horas, es un poco complicado conocer los salmos, ¿no? Pero sí todos pueden hacer el rosario todos los días, ¿sí? Entonces, primero que nada, la Santísima Virgen y el rosario en lo concreto, ¿no? Y San Luis María decía, el que reza el rosario diariamente no cae en herejía, ¿sí? No cae en herejía, al menos en herejía formal. Uno puede equivocarse en algo sin darse cuenta, porque no es pecado en principio. El problema es cuando me doy cuenta y sigo porque mi amor propio. Eso en primer lugar. Después, en segundo lugar, me parece que bueno, yo recomendaría mucho que se hagan ejercicios espirituales. Que dicho sea de paso, la Virgen lo asistió a San Ignacio a escribir los ejercicios, lo asistió de una manera grandeza. Cuando entra a la Santa Cueva aquí en Manresa está escrito en mármol, ¿no? Y después en el retablo está San Ignacio mirando así, como si la Virgen estuviera dictando. No fue dictado, pero sí fue una... Bueno, entonces, sí, los ejercicios que los ofrecemos por internet, ¿cierto? Ahora en cada cuaresma empezamos una tanda nueva todos los años, se repite en julio, se repite en noviembre, pero quien quiera hacerlo en cualquier otra fecha está en la página, todo gratuito, con sacerdotes que responden consultas. Obviamente que recomendaría vivamente eso, ¿no? Después, también la Santa Misa, no solamente la misa dominical, sino entender lo que es la misa. O sea, la misa es una cosa impresionante y se ha banalizado terriblemente. Yo no sería sacerdote si por un lado no me hubiera llegado a mis manos a los 14 años un libro que se llama El tesoro escondido de la Santa Misa de San Eduardo de Porto Mauricio, donde ahí me enseñó el santo que la misa es un sacrificio, no una fiesta. Es la perpetuación, la actualización, la memoria, pero memoria que se revive del sacrificio de la cruz en el altar. Entonces yo entiendo eso, entiendo que yo tengo que ir a la misa a morir con Cristo, a ser una víctima con la víctima. Claro, a resucitar con Él también toda la alegría que tiene, pero si no muero no puedo resucitar, ¿no? Se ha hecho tanto daño con la misa tan banalizada, tanto daño. La misa es santa, digo, estoy hablando no estoy haciendo diferencia de la misa vieja a la misa nueva, o sea, las dos misas son misa. En este caso nosotros somos más de celebrar la misa de Novus Ordo, la misa de Pablo VI, pero como Dios manda. Como Dios manda, no como mandan los hombres que le cambian lo que quieren y hacen lo que quieran, ¿no? Entonces vivir la misa, vivir todo lo que implica eso, el sacrificio de la misa y en ese sentido, digamos, está unido también lo que es la Eucaristía fuera de la misa, ¿no? y la Santísimo, ¿no? Anotar una capilla de oración perpetua, si puedo en mi parroquia hacer una capilla, no es tan difícil hacer una capilla de oración perpetua, tengo un video ahí explicándolo, que los que siguen, los que lo hacen, simplemente explico lo que hemos hecho acá, lo que hemos hecho en tal lugar. Hay un método que no... Bueno, la Eucaristía, obviamente Jesús, y Jesús es la Eucaristía. Y después, por último, yo creo que en estos tiempos hay que tener mucha delicadeza con respecto a la verdad. En una charla informal, pero como es palabra de él, y me llega mucho y me parece muy bueno además, nuestro fundador decía, la verdad no es sagrada, o sea, Jesucristo sí, pero la verdad en cuanto a concepto, en cuanto... Pero está tan cerca de lo sagrado que es muy peligroso que uno, si no le tiene un cariño especial, si no la cuida, si la manosea, no termine haciendo lo mismo con lo sagrado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la verdad, qué pensamos, qué leemos, qué vemos. En este sentido, entonces, claro, no digo que sí o sí todos tengan que leer la Suma, aunque es el teólogo de Santo Tomás, digo, se tiene mucho miedo, pero uno puede ser tomista sin conocer a Santo Tomás directamente, ¿no? Porque no tengo tiempo, eso es el realismo, ¿no? Lo que es la realidad, lo que es la verdad, de qué parte de la realidad. En el sentido de cuidar mucho, ¿no?
mucho lo que es, ¿no? lo que uno lee, porque se va colando por ahí, ¿no? A veces, a mí me quedó muy, muy grabado una vez. Bueno, nadie va a saber quién es y tampoco va a ver esto, pero total es una muy buena anécdota, pero muy fuerte para mí, por la edad que tenía. Estaba en el seminario y el rector del seminario tomó porque las jornadas tomistas se acercaban, ¿cierto? Y entonces las jornadas tomistas hay quienes hablan de Santo Tomás y otros quienes refutan a teólogos modernos según Santo Tomás, y muchos siguiendo al padre Cornelio Fabro que decía. Entonces tomó un libro, el padre de la biblioteca, para darse un seminarista, yo era seminarista, estoy casi seguro quién es el autor, pero no lo voy a decir en fin, de un teólogo fallecido ya, y le dijo: esto es más peligroso que una revista pornográfica. Yo lo escuché justo, yo estaba a un par de metros, ¿no? Y realmente me quedó grabado y me hizo muchísimo bien, porque uno dice, a ver, ¿cómo puede ser? Y tienen toda la razón, porque una revista pornográfica es peligrosa, claro que sí. Y una persona puede caer en un pecado grave contra la pureza, claro que sí, con todo el daño que claro que sí. Pero si uno tiene 2 dedos de frente, que ya tenemos más, ¿no? Los años van pasando, uno se da cuenta que eso está mal. Y uno, si se da cuenta, se arrepiente y vuelve a Dios. En vez de un libro de un teólogo católico, que no es católico y no es teólogo tampoco, si uno no lo discierne, va a caer en una cosa mucho más grave, porque va a caer en el error. Hoy en día parece que el error no tiene, en la falsedad, y va a ser difícil que vuelva de ahí, porque eso va minando de a poquito, no la carne, sino el espíritu, el alma, y finalmente me quita la fe. Por eso Santo Tomás lo dice, el pecado más grave es contra la fe, porque la fe es lo que, yo cometo un pecado grave, es grave, con todo lo que eso implica, y si no me confieso o no hago un acto de contrición perfecta, me puedo condenar, y es crucificar al Señor cuando me lo cometo. Ok, todo eso es gravísimo, pero si yo no pierdo la fe, ese pecado grave contra la carne, por ejemplo, me deja la fe muerta, pero la fe, en fin, con la cual yo puedo volver a Dios y confesarme. Si yo pierdo la fe, corto todo con Dios. Además de que hago un pecado grave, corté mi regreso. Entonces a mí me parece que hay un poco de hipocresía en ese sentido, porque nos escandalizamos de los pecados contra la carne, que está bien en el sentido de que, repito, todo lo que dije son pecados graves y todo, y si es una cosa, un abuso, con una razón, pero bueno, por no estar exacerbado, porque hay inventos de cosas que no son. Pues. Y por otro lado dice, bueno, si esto está grave, ¿por qué se puede decir tanta mentira desde el púlpito, donde sea, de escribir libros, y nadie dice nada? ¿Por qué? Si eso es más terrible que lo otro desde algún punto de vista. No estoy diciendo incluso, no vamos a entrar en todo el tema de las víctimas, todo un tema muy difícil, pero se entiende la idea, ¿cierto? Sí. Sobre todo me quiero quedar no en el tema de abuso, sino el tema del pecado contra la carne, ¿no es cierto? Que es una cosa muy grave, que hay que evitar, como la peste, que hay que morir antes de... Pero lo otro es más grave todavía. No me puedo poner a leer cualquier libro, nuestra inteligencia es débil. O sea, por un lado es una gran cosa que Dios nos dio, pero después del pecado original, puedo yo confundirme, digamos, no, este libro... Y se me pueden minar las verdades que tengo, explotar y quedar yo con el error. Y el error, decía un autor, Bertolt Brecht, creo que era, ahora se me mezcla, pero decía, si uno ama la verdad, para poder tener un termómetro que realmente la ama, tiene que ver si odia el error. Porque a la misma medida que amo la verdad, tengo que odiar el error. Si no, me puedo creer que amo la verdad, pero si no odio el error, me creo, pero no la amo. Y si odio el error, tengo que combatirlo, porque lo que se odia se combate. Si no, ¿qué odio es? El combatir el error, no al que erra, el error. Bueno, y si el que erra se enoja, el problema de él, pero yo tengo que combatir el error, por el bien, por la gloria de Dios y por el bien de las almas. Así que eso me parece. ¿Sí? La Virgen, los ejercicios, la Eucaristía, misa, la oración y la verdad. Cuidar la verdad, Santo Tomás, el magisterio perenne de la Iglesia, ¿no? De siempre, el catecismo, San Juan Pablo II, digo, tanto hay ahí. Sí. De ese último punto, padre, como queremos cuidar la verdad, algunas obras así concretas, específicas, es decir, mira, quieres andar por lo seguro, ¿no? Quieres recibir la fe tal cual es, bien. Léete esto y esto.
Wow, qué preguntita. Bueno, el catecismo, ¿sí? Catecismo. En la iglesia tenemos ahí doctrina segura, y es una cosa profunda, larga. Es un San Juan Pablo II en el 94, cuando fue publicado, decía maravillas, dijo, no me acuerdo, fue uno de los más grandes regalos de la iglesia, de Dios a la iglesia de nuestros tiempos, una cosa así. Y le puso toda la fuerza magisterial que se podía, que es como a la altura de una encíclica, ¿no? Yo creo, pero incluso antes que eso, quizás, es dedicar tiempo a... No sé qué público tendrás, pero digamos... Yo tampoco. Sí, cualquier público hoy en día, y más el público joven, tiene serias dificultades, pero no solo, ¿no? En tomar un libro y ponerse a leer. Y en ese sentido, entonces, todo el cuidado que hay que tener con los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo diría, bueno, discreción en el uso de los medios, ser capaces de tomar distancia de ciertas cosas, dedicar tiempo a formarnos, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno usa los medios, también discernir qué escucho, qué podcast pongo, qué video veo, etc. Y después ir a la verdad de siempre, digo, el catecismo, y si alguien quiere un poco más, bueno, Santo Tomás, yo creo que no hay que tenerle miedo. Pero bueno, después hay cosas muy buenas de Santo Tomás, que no son Santo Tomás directamente, que son Padre Rollo Marín, dominico del siglo pasado, tratado de espiritualidad que él tiene. Y después, si uno quiere, o sea, en definitiva, en el fondo de todo esto está amar la verdad. Si uno quiere conocer la verdad, la termina encontrando. Porque ya tengo a quien preguntar, o me voy por... Pero yo creo que eso, dedicar tiempo a formarse, y formarse bien, no estoy diciendo nada de otro mundo, pero dedicar tiempo a eso, creo que lo más delicado en este mundo, la importancia de un libro. Los padres, seguramente, escuchan, sáquenle los móviles, los celulares a los hijos cuando son pequeños, no se los den. No sé si el señor Munilla decía hasta los 16, hace unos días, bueno, puede ser, a los 16. Se supone que ya hay una formación, pero aún vigilando, es una cosa, o sea, yo no puedo creer, realmente no puedo creer que un padre de familia, una madre, no se dé cuenta que darle un celular a un hijo a los 9 años, cuando toma la primera comunión, a los 12, y no vigilar nada, porque bueno, puede ser a lo mejor que le obliguen en el colegio, bueno, un rato hay que usar, pero a ver, a frente a mí lo usás, y después no. Pero dárselo, ya, usarlo cuando quiera. Yo no puedo entender que no se den cuenta que eso es una cosa terrible. O sea, pero yo digo, ese papá, total, no estoy hablando de nadie en concreto, y que nadie se ofenda, pero a ver, no tuvo nunca 12 años. Pues supongamos que por ejemplo, que los pecados de la carne, que son los más fáciles de caer en este tipo de cosas. A ver, que la mamá no se dé cuenta, porque la mujer en sentido lo mejor, pero tiene un papá. Y no tuvo 12. Yo agradezco al Señor que en mi tiempo no había, ya había la televisión, que daño me ha hecho, culpa mía, por supuesto, pero era más difícil, ¿no? O sea, no sé qué estadística daban la otra vez, el grandísimo porcentaje de los niños empieza como la pornografía a los 9 años, o 10, 11, y que la reciben, no la buscan. Entonces yo creo que hay una batalla muy grande, y que está tan inmerso eso, que hay que tener una convicción como papá para tomar distancia de eso, que no la tiene cualquiera, va por lo que decíamos, va a que ponerse firme, si no, en mi casa no. Yo creo que eso es el comienzo o sea, cuando voy a tu casa y lo veo a Marquito leyendo un libro, los 6 añitos, tenía 5. ¿Y por qué? Porque lo veía al papá leer, pero además porque el papá no le da la pantalla, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante para la verdad hoy en día, ¿no? Y está todo hecho para idiotizarnos, estupidizarnos, no pensar. Si no logramos eso primero, bueno, después vemos obviamente qué vamos a leer, pero ni siquiera se lee hoy en día, ni siquiera nos formamos. Bueno, ya ves que a ese paso, bueno, buscar la verdad. El catecismo es una buena herramienta, sí, pero haría mucho hincapié en esa parte, la primera. No, desde luego, si habláramos de educación tendríamos que hacer otro programa entero. Claro, sí. Otra entrevista entera. Porque sí, no a mí, hay vaya gente más tela. Especializada. Sí, tal cual. Pero lo de los libros, una anécdota, y ya cerramos, padre, le haré una última pregunta. Recuerdo un amigo católico que me dijo en un momento: yo no soporto leer la vida de los santos, porque me hacen pensar que he de cambiar algo en mi vida. Entonces yo ahí pensé, pues hay que leer las vidas de los santos. La vida de los santos es recomendadísima, porque es una lectura también más amena, un poco que
que a lo mejor algo tan teórico, pero no quita una cosa a la otra, ¿cierto? Pero sí, son el Evangelio puesto al día, digamos. Como el Evangelio se encarnó, por así decirlo, en esta persona, en esta otra, como este fue otro Cristo y este fue otro Cristo. Entonces sí, una anécdota muy parecida de un gran obispo de Estados Unidos, Monseñor Crook, Monseñor Tortolo, que visitando una parroquia miraba los libros de los sacerdotes y dice, muy buena biblioteca, padre, pero no tiene vida de santos. Y dijo lo mismo, no, es que ellos me delatan. Lo mismo. Fíjate. Bien, padre, pues cerremos, va. Antes de cerrar, estamos en el tiempo litúrgico del Adviento. Si Dios quiere, saldrá el vídeo en el tiempo litúrgico adecuado. ¿Qué nos recomienda para vivir dignamente este tiempo, para vivirlo bien? Mucha esperanza. ¿Qué nos recomienda? Mucha esperanza. Dicen, como los santos han tenido mucha esperanza de que Dios es más que lo que nosotros podemos imaginar y que puede dar. San Juan Pablo II decía, de algún modo la vida de todo el hombre es un adviento esperando la venida de Jesús a la vida, en el sentido primero de verlo cara a cara alguna vez, cuando muramos, o con segunda venida. Y también, bueno, es un adviento, porque lo agrego yo, vivimos recibiendo gracias de parte del Señor y la esperanza de que Dios me puede dar tanto, cuánto me quiere dar Dios y yo no lo recibo porque no me dispongo a. Entonces, y la Navidad tiene eso, una esperanza porque nace Jesús, porque todo lo que implica revivir ese gran misterio. Y eso me hace que me mueva, que rece un poco más, que tome en serio. Es un tiempo fuerte, litúrgico, es decir, que hay más gracia de parte de Dios, implica de parte nuestra más renuncia, lo que sea, pero por otro lado, sí, es lo que siempre decimos, un poco más de cruz, más bendiciones, más felicidad, más resurrección. Sí, San Ignacio se preparó para su adviento en algún sentido, que era su primera ordenación, años, ¿no? Para ser sacerdote, y después 1 año y medio sin celebrar su primera misa, preparándose, prepararnos, poner todo lo que, y pensar que esta Navidad va a ser especial. ¿Por qué? Porque es la que tengo por vivir, porque por eso se alcanza para, y si es la última, mejor en el sentido, vivirla como la última, ¿no? Y poner los ojos en que Dios es hombre, tiene que hacernos explotar la cabeza de alegría, ¿no? Todo lo demás es secundario. Dios se hizo hombre, se hizo un niño, se hizo pequeño. Dios se hizo cercano y Dios me ama, en definitiva. Vivir, no, que no se nos pase a veces, como es fin de año, no que se nos pase como una cosa más, hay que vivir el Adviento con fuerza realmente habrá vivido un Adviento con toda la fuerza que implica Santa Teresita Niño Jesús, que en una misa de gallo, 24 de la noche, recibe una gracia. Dice, hace 10 años estoy trabajando en mi vida espiritual y en esta gracia recibí mucho más de lo que yo hice en todo este tiempo. Siempre con la gracia de Dios, pero Dios le dio una gracia nueva, que es de haber muerto a sí misma, ¿no? Dice, y después de eso fui feliz. Así que sí, la Navidad. San Ignacio tenía una gran devoción a la Navidad, grandísima, amaba ese misterio. De hecho, celebró su primera misa, esperó también para prepararse, pero también esperó porque quería celebrarlo en Belén. Y como no pudo ir a Tierra Santa, lo celebró en el Belén romano, en Santa María la Mayor, en la cripta. Qué misterio hermoso, pero será hermoso, o más hermoso, mientras más nos preparemos, mientras más vivamos el Adviento. Muy bien, padre. Pues con eso nos quedamos. Muy bien. Muchas gracias. A ti y éxitos con el canal. Gracias.